Recuerdo los primeros días en Salamanca con una claridad que ahora me resulta casi dolorosa. Llegué con la maleta llena de ilusiones y la cabeza repleta de planes de estudio, de una nueva vida lejos de la rutina de mi pueblo. Era septiembre, el sol aún apretaba, pero ya se sentía ese aire fresco de la meseta que anunciaba el otoño. La residencia universitaria, un edificio antiguo de piedra con ventanas estrechas y pasillos largos, me pareció imponente, casi un castillo. Mi habitación, en la tercera planta, daba a un patio interior ruidoso, pero al principio no me importó. Era mi espacio, mi primer verdadero hogar lejos de mis padres. Me llamo Pablo, tengo 21 años, y en aquel entonces mi mayor preocupación era memorizar apuntes de derecho administrativo. Mi vida era sencilla, predecible. Despertador a las 7, ducha rápida en los baños compartidos, un café con tostadas en la cafetería de la residencia, y luego a la facultad. Pasaba las mañanas entre clases y la biblioteca, las tardes estudiando o con algún trabajo en grupo. Por las noches solía cenar con mis compañeros de planta, gente variopinta de todas partes de España, y después me retiraba a mi cuarto para leer un poco o ver alguna serie antes de dormir. La vida en la residencia era un hervidero de gente. Siempre había ruido, risas, música, el trajín constante de estudiantes. Me gustaba esa energía. Me hacía sentir parte de algo grande, de una etapa importante. Mi habitación era pequeña, como todas las de la residencia. Una cama individual pegada a la pared, un escritorio de madera clara con una silla giratoria, un armario empotrado y una estantería abarrotada de libros. La pared era de un blanco neutro, impersonal, y la ventana, aunque daba al patio, dejaba entrar una luz tenue por las mañanas. Había colgado un par de pósteres de bandas de música y una foto de mis padres y mi hermana para darle un toque más personal, para que no se sintiera tan fría. Al principio dormía como un tronco. El cansancio de los estudios, las largas caminatas por la ciudad, la novedad de todo me dejaban exhausto. Caía en la cama y me sumergía en un sueño profundo, y sin interrupciones hasta que sonaba el despertador. Mis padres siempre han sido personas trabajadoras, con los pies en la tierra. No éramos de muchos abrazos, pero su apoyo siempre fue incondicional. Mi hermana mayor se había casado y vivía en otra provincia, así que yo era el único que quedaba en casa antes de venirme a Salamanca. Supongo que siempre he sido un poco solitario, no en el sentido de que no tuviera amigos, sino que disfrutaba de mi propio espacio, de mis pensamientos. Esa independencia, sin embargo, a veces venía acompañada de una cierta melancolía, una sensación de estar un poco al margen, observando la vida de los demás desde la distancia. No era algo que me preocupara en exceso, simplemente era así. Las primeras semanas transcurrieron sin novedad, una rutina agradable y productiva. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. No fue de golpe, sino de forma sutil, casi imperceptible al principio. Empecé a tener problemas para conciliar el sueño. Al principio lo achacaba al estrés de los exámenes parciales o al exceso de cafeína. Me acostaba, cerraba los ojos y mi mente se ponía a mil, repasando la materia, las conversaciones del día, cualquier cosa menos relajarse. Daba vueltas en la cama, miraba el techo en la oscuridad, escuchaba los ruidos de la residencia, el goteo constante de un grifo en el baño de al lado, las voces lejanas de los que aún estaban despiertos, el chirrido de las tuberías. Antes, esos ruidos eran parte del fondo. Ahora me parecían amplificados, intrusivos. Luego vinieron las sensaciones extrañas. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presión en el pecho, como si algo pesado se hubiera posado sobre mí. Me costaba respirar. No era un dolor, sino una opresión sorda que me dejaba sin aliento. Me incorporé de golpe, tosiendo, y la sensación desapareció tan rápido como había llegado. Pensé que había sido una mala postura, o quizás la ansiedad por los estudios. Lo dejé pasar, pero se repitió. Varias noches después, la misma presión, la misma dificultad para llenar los pulmones. Empecé a temer la noche, a ver mi cama no como un refugio, sino como un lugar donde estas cosas podían pasar. El insomnio se hizo crónico. Las ojeras se marcaron bajo mis ojos y mi rendimiento en clase empezó a resentirse. Me sentía agotado todo el tiempo, arrastrando el cuerpo por los pasillos con la cabeza embotada. Mis compañeros de piso, Juan y Marta, empezaron a notarlo. Juan, el más bromista, me decía que parecía un zombi. Marta, más observadora, me preguntaba si me pasaba algo, si estaba durmiendo bien. Yo siempre respondía que sí, que eran los exámenes, que ya pasaría. No quería preocuparles, ni mucho menos confesarles lo que realmente me inquietaba. ¿Cómo explicar que sentía una presión invisible en el pecho o que los ruidos nocturnos me parecían más amenazantes? Los ruidos, sí. Empecé a escuchar cosas que antes no oía, o al menos no les prestaba atención.
crujidos en la madera del suelo, como si alguien caminara por el pasillo justo delante de mi puerta, pero al asomarme no había nadie. Susurros lejanos que parecían venir de mi propia habitación, voces ininteligibles que se desvanecían en cuanto intentaba concentrarme en ella. Una noche juraría que escuché mi nombre, pronunciado en un tono bajo y burlón, justo al lado de mi oído. Me levanté de la cama de un salto, encendí la luz y la habitación estaba vacía, en silencio, salvo por el latido desbocado de mi propio corazón. La soledad de mi cuarto, que antes me resultaba acogedora, ahora se volvía opresiva. Empecé a sentirme observado. No era una paranoia, no creía que hubiera alguien físico allí, pero la sensación de una presencia invisible se hizo cada vez más fuerte. Me sentía vulnerable, expuesto. A veces, al apagar la luz, me parecía ver una sombra fugaz en el rabillo del ojo, una silueta que se movía entre el escritorio y el armario, pero que desaparecía en cuanto giraba la cabeza para mirarla directamente. Era como un juego cruel, una broma de mi propia mente cansada. Mis sueños, cuando conseguía dormir, también se volvieron extraños. Eran fragmentos confusos, imágenes perturbadoras que no recordaba al despertar, pero que me dejaban una sensación de angustia y miedo que me acompañaba durante todo el día. A veces me despertaba con un sobresalto, el corazón martilleando sin saber por qué, solo con la certeza de que algo terrible había estado sucediendo en mi mente. La memoria de esos sueños era como un velo que se disolvía al contacto con la luz del día, dejando solo el pozo de la inquietud. Empecé a cambiar mis hábitos. Dejé de estudiar hasta tarde, pensando que la fatiga extrema era lo que me provocaba estas cosas. Intenté relajarme antes de dormir, leyendo novelas ligeras en lugar de apuntes, pero nada funcionaba. La presión en el pecho regresaba, los ruidos se intensificaban, las sombras parecían más definidas. Dormir se convirtió en una tortura. Me acostaba con el miedo de lo que encontraría en la oscuridad, con la certeza de que algo me esperaba. Una noche, la sensación fue abrumadora. Había sido un día particularmente estresante, con un examen oral que no había salido del todo bien. Me acosté exhausto, esperando caer rendido, pero el insomnio se aferró a mí como una garrapata. Daba vueltas en la cama, la cabeza llena de pensamientos negativos, la frustración creciendo. Sentí la presión en el pecho, más fuerte que nunca, y una dificultad para respirar que me hizo entrar en pánico. Intenté moverme, incorporarme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera pegado a la cama, inmovilizado. Quise gritar, pedir ayuda, pero mi garganta estaba sellada. Solo un gemido ahogado pudo escapar de mis labios. Mis ojos estaban abiertos, fijos en la oscuridad de la habitación. No podía mover ni un músculo, ni un dedo. El terror me invadió, un miedo primario, visceral, como nunca antes había experimentado. Y entonces lo vi. Una figura alta y oscura, de pie junto a mi cama. No era una sombra fugaz esta vez. Era nítida, definida, aunque la oscuridad de la habitación la envolvía en un aura de misterio. No pude distinguir sus rasgos, pero sabía que estaba allí, observándome. Sentí su presencia, una frialdad que me calaba hasta los huesos, un silencio denso que ahogaba cualquier otro sonido. Intenté forzar mis ojos para ver mejor, para entender qué era aquello, pero solo conseguía sentir el terror crecer, la parálisis apretándome con más fuerza. La figura permaneció allí, inmóvil, y yo, atrapado en mi propio cuerpo, solo pude observar cómo se inclinaba lentamente hacia mí, acercando su rostro a mi cara, como si quisiera examinarme de cerca. La figura permaneció allí, inmóvil, y yo, atrapado en mi propio cuerpo, solo pude observar cómo se inclinaba lentamente hacia mí, acercando su rostro a mi cara, como si quisiera examinarme de cerca. No pude ver sus ojos en la oscuridad, pero sentí su aliento frío en mi piel, un frío que no era el del ambiente, sino algo más profundo, algo que venía de dentro de mí. Quise gritar, quise empujarlo, pero mi cuerpo era una prisión. El terror me ahogaba. Podía sentir la malevolencia irradiando de esa silueta, una crueldad silenciosa que me helaba la sangre. Parecía disfrutar de mi indefensión, de mi pánico, y entonces, de repente, tan rápido como había aparecido, la figura se desvaneció y con ella, la parálisis. Me incorporé en la cama, empapado en sudor, el corazón latiéndome como un tambor desbocado. La habitación estaba en silencio. La oscuridad era la misma de antes, pero ahora se sentía diferente, cargada de una presencia que ya no era imaginaria. Encendí la luz de la mesilla con la mano temblorosa, y la luz amarilla ahuyentó la sombra, pero no el miedo. Miré a mi alrededor, cada rincón, cada mueble, buscando una explicación, una prueba de que todo había sido una pesadilla, una alucinación por el cansancio. Pero sabía que no lo era. Aquello había sido real, tan real como el sudor frío que me cubría o el temblor incontrolable de mis manos. Esa noche, por supuesto, no volví a dormir. Me quedé sentado en la cama, con la luz encendida, hasta que los primeros rayos del sol se colaron por la ventana. La luz del día trajo una falsa sensación de seguridad,
pero el recuerdo de la figura, de su aliento frío, se quedó grabado en mi mente. Intenté racionalizarlo. Estrés, falta de sueño, una mala digestión, cualquier cosa que me permitiera negar lo que había experimentado. Pero en el fondo, sabía que era algo más. Los días siguientes fueron un infierno. El miedo a dormir se convirtió en una constante. Me arrastraba por la universidad como un fantasma, incapaz de concentrarme en las clases, con la mente nublada por el agotamiento. La parálisis del sueño no tardó en regresar. Al principio, cada pocas noches, luego casi a diario. Y cada vez, la figura estaba allí. Al principio era solo una silueta oscura, pero con el tiempo, empezó a tomar forma, a definirse. Era yo. Una versión exacta de mí mismo, pero con una expresión que nunca había visto en mi propio rostro. Una sonrisa torcida, de pura maldad, y unos ojos que brillaban con una crueldad que me helaba el alma. Me observaba, se inclinaba, movía los labios en silencio, como si se burlara de mi impotencia, de mi terror. Sentía su aliento frío, su mirada clavada en mí, y yo no podía hacer nada más que sufrir en silencio. Los gritos nocturnos comenzaron. No eran gritos voluntarios, sino alaridos ahogados que escapaban de mi garganta cuando la parálisis me liberaba, o cuando el terror se volvía insoportable. Mis compañeros de piso, Juan y Marta, empezaron a preocuparse. Al principio venían a mi puerta, me preguntaban si estaba bien. Yo les decía que eran pesadillas, que no se preocuparan. Pero los gritos se hicieron más frecuentes, más intensos. A veces me despertaba con ellos en la puerta, con caras de preocupación, o de fastidio, o de una mezcla de ambas. Juan, el bromista, dejó de hacer chistes. Marta, la comprensiva, empezó a mirarme con una mezcla de lástima y distancia. Podía ver en sus ojos que no entendían, que les asustaba lo que me pasaba. La incomprensión fue una de las cosas más difíciles de soportar. Intenté hablar con mis padres por teléfono, pero ¿cómo les explicas que te visita una versión malvada de ti mismo por las noches? Les dije que tenía insomnio severo, que estaba muy estresado. Se preocuparon, claro. Me sugirieron que fuera al médico, que me tomara algo para dormir. Pero no era solo insomnio. Era algo que iba más allá de cualquier explicación lógica. Me sentía solo, completamente solo con mi tormento. Mi vida social se desmoronó. Dejé de ir a cenar con mis compañeros, de salir los fines de semana. Evitaba las conversaciones, me encerraba en mi habitación en cuanto terminaban las clases. Me sentía avergonzado, como si lo que me pasaba fuera una enfermedad contagiosa. Además, el agotamiento era tal que apenas podía mantenerme despierto durante el día. Las ojeras se volvieron permanentes, mi piel pálida, mis ojos hundidos. Perdí peso. Mis amigos de la facultad dejaron de invitarme, supongo que porque mi compañía se había vuelto pesada, o porque mi aspecto era alarmante. La soledad se hizo una compañera constante, una sombra más en mi vida. Fui al médico de la universidad, le conté mis problemas para dormir, la fatiga, los gritos. Omití, por supuesto, la parte del gemelo malvado. Me recetó unas pastillas para dormir y me sugirió que redujera el estrés. Las pastillas me ayudaron un poco al principio. Me daban unas horas de sueño profundo, pero los episodios de parálisis no desaparecieron del todo. Y cuando sucedían, eran aún más aterradores, porque la figura de mi doble parecía más real, más vívida, como si las pastillas solo hubieran adormecido mi mente, pero no a él. Empecé a sentir que la presencia no se limitaba solo a la noche. Durante el día en la biblioteca, en la cafetería, en los pasillos, tenía la sensación de que alguien me observaba. Giraba la cabeza bruscamente, esperando verle, pero nunca había nadie. Era como una sombra en el rabillo del ojo, un susurro inaudible que me ponía los pelos de punta. Me sentía perseguido, acosado, incluso a plena luz del día. La paranoia se instaló en mi mente, una constante sensación de inquietud que no me abandonaba. Mis estudios, por supuesto, se fueron al traste. No podía concentrarme, no podía memorizar. Faltaba a clases, no entregaba trabajos. Los profesores me miraban con preocupación. Me llamaban a tutorías, pero yo no sabía qué decirles. Al final del primer año suspendí varias asignaturas y decidí dejar la carrera. No podía seguir así. La idea de volver a casa, de confesar mi fracaso, era humillante. Pero la alternativa de seguir en Salamanca, solo con mi tormento, era insoportable. Volví a mi pueblo. Mis padres, aunque decepcionados, intentaron ser comprensivos. Les dije que la carrera no era lo mío, que necesitaba un descanso. No les conté la verdad, no podía. Me sentía como un impostor, viviendo una mentira. La casa de mis padres, que antes era un refugio, ahora se sentía extraña. Mi antigua habitación, con sus paredes llenas de recuerdos de mi adolescencia, se convirtió en el nuevo escenario de mis noches de terror. Los episodios de parálisis del sueño se volvieron más violentos, más intrusivos. Mi doble ya no solo se inclinaba. A veces se sentaba en el borde de mi cama, me susurraba cosas ininteligibles al oído, cosas que no podía entender, pero que sentía que eran malvadas, que me deseaban el mal. Otras veces me tocaba. Sentía sus dedos fríos en mi brazo, en mi cuello, una caricia helada que me dejaba sin aire.
La presión en el pecho se volvió tan intensa que a veces pensaba que me iba a explotar el corazón. Mis gritos nocturnos regresaron y mis padres, que dormían en la habitación de al lado, empezaron a oírlos. Intentaron ayudarme. Me llevaron a otro médico, luego a un psicólogo. Conté la misma historia, la del insomnio, la ansiedad, las pesadillas. El psicólogo me habló de estrés postraumático, de la necesidad de procesar mis emociones. Me recetó antidepresivos y sesiones de terapia. Fui a algunas sesiones, hablé de mis miedos, de mi soledad, de la sensación de estar perdiendo el control, pero nunca mencioné a mi doble. No podía. ¿Cómo le cuentas a un profesional que te visita una versión demoníaca de ti mismo? Me habría tomado por loco, y yo, en el fondo, empezaba a creer que lo estaba. Los antidepresivos me dejaron una sensación de entumecimiento emocional. Estaba cansado, apático, pero el miedo seguía ahí, latente, esperando la noche. Las sombras se hicieron más audaces. Ya no eran solo en el rabillo del ojo. A veces, al entrar en una habitación oscura, juraría que veía una silueta fugaz, un movimiento rápido que se desvanecía en cuanto encendía la luz. La sensación de persecución se intensificó. Me sentía vigilado en mi propia casa, en la calle, en todas partes. Era como si mi doble no solo existiera en mis noches, sino que también estuviera acechando en los límites de mi realidad, esperando el momento de manifestarse. Mis relaciones familiares se resintieron. Mis padres, al principio preocupados, luego frustrados, empezaron a no saber qué hacer conmigo. Veían mi deterioro, mi aislamiento, mi miedo constante, pero no entendían la causa. Me preguntaban qué me pasaba, por qué no mejoraba. Yo solo podía encogerme de hombros, incapaz de articular la verdad. Me sentía una carga, una decepción. La distancia entre nosotros creció, una brecha de incomprensión que me dolía más que cualquier otra cosa. Hubo una noche en particular, la recuerdo con una claridad escalofriante. Llevaba semanas sin dormir más de 2 o 3 horas seguidas. Estaba al límite de mis fuerzas, física y mentalmente. Me acosté, rezando por un sueño sin interrupciones, pero la parálisis llegó casi de inmediato. Mi doble estaba allí, de pie junto a la cama, con su sonrisa malévola. Esta vez no solo se inclinó, se acercó, puso su mano fría en mi garganta, no apretando, pero sí ejerciendo una presión inconfundible. Sus ojos, idénticos a los míos pero llenos de un odio puro, me taladraban. Y entonces, por primera vez, habló. No fue un susurro ininteligible, fue mi propia voz, pero distorsionada, gutural, llena de una crueldad que me heló el alma. Me dijo algo, una frase corta, pero que resonó en mi cabeza como un eco infernal. Me dijo, no puedes escapar de mí. El terror de esa noche fue diferente, fue una revelación. No era una pesadilla, no era una alucinación, era real. Mi doble no era solo una manifestación de mi miedo, era una entidad, una parte de mí, o algo que se había apoderado de mi imagen. Y lo que me dijo, esa frase, me hizo darme cuenta de que aquello no iba a terminar, que no había escape, que esto era solo el principio de algo mucho más oscuro y aterrador. La lucha contra el insomnio, contra la parálisis, contra la incomprensión, había sido agotadora, pero ahora sabía que la verdadera batalla, la batalla por mi propia cordura, estaba a punto de comenzar. Y no tenía ni idea de cómo iba a enfrentarla. Las semanas que siguieron fueron un descenso hacia la locura. Las palabras de mi doble, no puedes escapar de mí, resonaban en mi cabeza como un mantra siniestro. Ya no era solo por las noches. Durante el día, en los momentos más inesperados, su voz gutural aparecía en mi mente, susurrándome cosas horribles, amenazas veladas, promesas de sufrimiento. Me sentía como si llevara un parásito mental que se alimentaba de mi cordura. Los episodios de parálisis se intensificaron hasta convertirse en algo diabólico. Mi doble ya no se contentaba con observarme o tocarme. Ahora interactuaba conmigo de formas que desafiaban cualquier lógica. Una noche, mientras yacía inmóvil en mi cama, lo vi acercarse al espejo de mi cómoda. Se quedó allí, mirándose, pero cuando yo intentaba seguir su reflejo, no había nada. Solo él, de pie frente al cristal, sonriendo esa sonrisa cruel. Luego se giró hacia mí y me hizo un gesto con el dedo, como llamándome. Quería que me levantara, que me acercara a él. El terror me paralizaba más que la propia parálisis del sueño. Empecé a evitar los espejos. Cubría el de mi habitación con una sábana. No me miraba en el del baño más tiempo del necesario. Tenía miedo de verlo allí, esperándome, burlándose de mi reflejo. Mis padres notaron este comportamiento extraño, pero yo solo podía inventar excusas absurdas. Les decía que no me gustaba mi aspecto, que me deprimía verme tan demacrado. No era mentira del todo, pero tampoco era la razón real. La situación en casa se volvió insostenible. Mis gritos nocturnos se hacían cada vez más frecuentes y violentos. Una noche desperté a toda la casa con un alarido que,
Según mi madre, se oyó hasta en la calle. Mis padres entraron corriendo a mi habitación y me encontraron sudando, temblando, señalando hacia una esquina vacía donde yo juraba haber visto a mi doble segundos antes. Intenté explicarles que había tenido una pesadilla, pero las palabras salían entrecortadas, confusas. Veía el miedo en sus ojos, no por lo que me pasaba, sino por lo que me estaba convirtiendo. Mi padre, un hombre práctico y poco dado a dramatismos, decidió que era hora de tomar medidas drásticas. Me llevó a un psiquiatra de la capital. El doctor Hernández era un hombre mayor, de cabello canoso y mirada severa, que me hizo preguntas directas y precisas. Le conté lo mismo de siempre: insomnio, ansiedad, pesadillas. Pero esta vez, desesperado por encontrar una solución, me atreví a insinuar algo más. Le dije que a veces veía cosas que no estaban ahí, que tenía la sensación de que alguien me observaba. Él asintió, tomó notas y me diagnosticó con un trastorno psicótico breve, posiblemente desencadenado por el estrés académico y el aislamiento social. Me recetó antipsicóticos, medicamentos fuertes que me dejaban en un estado de estupor durante el día. Los primeros días fueron extraños. La medicación me sumergía en una neblina mental que, paradójicamente, me daba cierta paz. Los episodios de parálisis disminuyeron, y cuando ocurrían, mi doble parecía más difuso, menos definido. Pensé que finalmente había encontrado la solución, pero la calma fue temporal. Mi doble se adaptó. Como si fuera un virus que muta para sobrevivir a los antibióticos, encontró la forma de atravesar la barrera química que los medicamentos habían puesto en mi mente. Empezó a aparecerse durante mis siestas diurnas, cuando mi guardia estaba baja. Me despertaba en el sofá de casa con la sensación de que alguien había estado sentado a mi lado, susurrándome al oído. A veces encontraba objetos movidos del lugar. Un libro que había dejado en la mesa aparecía en el suelo. Un vaso de agua que recordaba haber llenado estaba vacío. Pequeñas cosas que podían tener explicaciones racionales, pero que yo sabía que eran obra suya. La verdadera prueba llegó una noche de diciembre. Hacía frío, un frío seco y cortante que se filtraba por las ventanas mal aisladas de la casa. Me había acostado temprano, agotado por los efectos de la medicación, esperando una noche tranquila. Pero desperté, o creí despertar, en una versión distorsionada de mi habitación. Todo estaba igual, pero a la vez diferente. Los colores eran más apagados, las sombras más profundas, y había un silencio absoluto que resultaba ensordecedor. Me incorporé en la cama y allí estaba él, sentado en mi escritorio, con mi propia cara, pero con una expresión de triunfo malévolo. Esta vez no había parálisis. Podía moverme, hablar. Fue la primera vez que pude enfrentarme a él cara a cara. Le pregunté qué quería de mí, por qué me atormentaba. Su respuesta me heló la sangre. Me dijo, con mi propia voz pero impregnada de una crueldad que nunca había sentido, que él era lo que yo realmente era por dentro, que toda mi vida había fingido ser bueno, amable, normal, pero que en el fondo era malvado, cruel, capaz de las peores atrocidades, que él no era una entidad externa, sino mi verdadera naturaleza, la que había mantenido reprimida durante años. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Empezó a recordarme momentos de mi infancia en los que había sido cruel con animales, mentiras que había dicho para evitar castigos, pequeños actos de maldad que había olvidado o justificado. Me mostró una versión retorcida de mi historia, en la que cada acto de bondad era en realidad egoísmo disfrazado, en la que cada sonrisa era una máscara para ocultar mi verdadera naturaleza despreciable. Me dijo que había venido a liberarme, a mostrarme quién era realmente, a dejarme de fingir. La conversación, si se podía llamar así, duró horas. Él hablaba, yo intentaba defenderme, negaba sus acusaciones, pero cada argumento mío era destruido con una lógica perversa que me desarmaba. Empecé a dudar de mí mismo, a preguntarme si tenía razón, si realmente era una mala persona fingiendo ser buena. La línea entre la realidad y la pesadilla se difuminó completamente. Ya no sabía si estaba despierto, dormido, loco o cuerdo. El clímax llegó cuando mi doble se levantó del escritorio y se acercó a mí. Me extendió la mano como si quisiera que la tomara y me dijo que era hora de fusionarnos, de dejar de luchar contra mi verdadera naturaleza. Me prometió que si aceptaba, el tormento terminaría, que ya no habría más parálisis, más miedo, más soledad. Solo tendría que aceptar lo que realmente era. Su mano estaba fría, tan fría que podía sentir el frío irradiando hacia mí, sin llegar a tocarla. Estuve a punto de hacerlo. Estaba tan cansado, tan roto, que la idea de rendirme, de fusionarme con él y acabar con todo, me resultaba tentadora. Pero algo en mí se rebeló. Una parte profunda, una chispa de quien había sido antes de que todo esto empezara, me gritó que no lo hiciera. Le dije que no era cierto lo Dad decía, que yo sabía quién era realmente, que había cometido errores, sí, que había tenido pensamientos oscuros como cualquier persona, pero que eso no me definía. Su reacción fue violenta. La habitación se sacudió,
O al menos esa fue mi sensación. Los muebles parecían moverse, las paredes respirar. Mi doble gritó, un sonido que era mi propia voz pero distorsionada hasta convertirse en algo inhumano. Me dijo que no podía escapar, que siempre estaría allí, que si no me fusionaba con él voluntariamente, me haría la vida imposible hasta que enloqueciera completamente. Entonces desperté. Desperté de verdad esta vez, en mi cama real, empapado en sudor, con el corazón bombeando a 1000 por hora. Pero algo había cambiado. Por primera vez en meses me sentía diferente, no curado, pero sí más fuerte. Había enfrentado a mi doble, había dicho que no, y había sobrevivido. Era una victoria pequeña, pero significativa. Los días siguientes fueron extraños. Los episodios de parálisis continuaron, pero con menos intensidad. Mi doble seguía apareciendo, pero parecía menos sólido, menos real. Era como si mi negativa lo hubiera debilitado de alguna forma. Empecé a hablar con él durante los episodios, no desde el miedo, sino desde una posición de fuerza relativa. Le decía que sabía lo que estaba intentando hacer, que no iba a conseguirlo. A veces parecía frustrarse, otras veces se reía, pero ya no tenía el mismo poder sobre mí. La verdadera revelación llegó durante una sesión con el psiquiatra. Por primera vez decidí contarle toda la verdad. Le hablé de mi doble, de las conversaciones, de la noche en que me había pedido que me fusionara con él. Esperaba que me aumentara la medicación o me internara en un hospital psiquiátrico, pero su reacción me sorprendió. Me explicó que lo que describía era relativamente común en casos severos de parálisis del sueño, combinada con episodios psicóticos, que la figura del doble malvado era una manifestación conocida, relacionada con la represión de aspectos de la personalidad que consideramos inaceptables. Me dijo que mi doble no era real en el sentido físico, pero tampoco era solo una alucinación. Era una proyección de mi propia psique, de partes de mí que había rechazado o negado. La clave para sanarlo no era huir de él o medicarlo hasta la inconsciencia, sino integrarlo de forma saludable. Aceptar que todos tenemos impulsos oscuros, pensamientos crueles, aspectos de nosotros mismos que no nos gustan, pero que eso no nos convierte en monstruos. La diferencia está en cómo elegimos actuar. Empezamos un trabajo terapéutico diferente. En lugar de ver a mi doble como un enemigo, empecé a verlo como una parte de mí que necesitaba atención, no rechazo. Durante los episodios de parálisis, en lugar de aterrorizarme, intentaba entender qué me estaba intentando decir. Gradualmente, sus apariciones se volvieron menos amenazantes. Seguía siendo inquietante, sí, pero ya no me provocaba el terror absoluto de antes. El proceso de sanación fue lento y no exento de recaídas. Hubo noches en las que el miedo volvía con toda su fuerza, en las que mi doble parecía recuperar su poder sobre mí. Pero cada vez me resultaba más fácil recuperar el control, recordar que yo tenía el poder de elegir cómo reaccionar. Con el tiempo, volví a estudiar. Esta vez una carrera técnica que me resultaba menos estresante. Me mudé a otra ciudad, pero no para huir de mi doble, sino para empezar de nuevo con las herramientas que había aprendido para manejarlo. Los episodios de parálisis del sueño nunca desaparecieron completamente, pero se volvieron más esporádicos y menos intensos. Mi doble aún me visita de vez en cuando, pero ahora es más una molestia que un terror. He aprendido que todos llevamos dentro versiones de nosotros mismos que preferiríamos negar. Impulsos agresivos, pensamientos egoístas, deseos de venganza. La diferencia entre una persona sana y una enferma no está en la ausencia de estos impulsos, sino en cómo los gestionamos. Mi doble malvado era, en esencia, todos los aspectos de mí mismo que había rechazado tan violentamente que habían cobrado vida propia en mi mente fragmentada por el estrés y el insomnio. Ahora, años después, cuando alguien me pregunta por aquella época, les digo que tuve problemas de insomnio severo y episodios psicóticos temporales. Es la verdad, pero no toda la verdad. La verdad completa es que durante meses, mi propia mente se convirtió en un campo de batalla entre quien creía que era y quien temía ser, y que la victoria no llegó derrotando al enemigo, sino aprendiendo a convivir con él, a aceptar que la línea entre el bien y el mal pasa por el corazón de cada persona, incluyendo el mío. Mi gemelo malvado sigue ahí, en algún rincón de mi mente, esperando momentos de debilidad para recordarme que existe, pero ya no le tengo miedo. Al final he comprendido que no era mi enemigo, sino una parte de mí que pedía a gritos ser reconocida y integrada. Y en esa aceptación, paradójicamente, encontré la paz que tanto había buscado.